Quiero que pienses en un momento específico. Llevas años escribiendo poesía, años llenando libretas, quizá ya publicaste un poemario o estás a punto de hacerlo. Y hay una pregunta que te persigue, aunque nunca la dices en voz alta, porque suena como romántica para ser un poeta. ¿Y con esto qué hago? No con el poema, eso sabemos qué vas a hacer, ¿no? Con la carrera, con la audiencia, con el dinero. Y si es que estas palabras pueden existir en el mismo universo que la poesía sin que te sientas culpable de haberlo pensado. Hoy vamos a hablar de eso, sin disculpas. Soy Demián Casado y esto es Cuando la tinta seca, el podcast donde la poesía y la estrategia editorial se sientan en la misma mesa. Y hoy con mi co-conductor, Luis, el poeta Caenda, vamos a explicarles y a explicarles, vamos a explicarme a mí, él me va a explicar a mí y le va a explicar a ustedes exactamente qué significa construir un ecosistema de autoridad híbrida en el 2026 si eres poeta. Tu libro no vende autor, basta ya de esperar. Convierte tu manuscrito en negocio rentable, vamos a empezar. Con marketing digital, estrategias y la nueva IA. Tu marca personal de escritor por fin despegará. Olvida mitos, la tinta seca, es hora de ganar. Tu mensaje merece ser escuchado, a triunfar. Suscríbete y activa la campana. Cuando la tinta seca. Poeta, bienvenido de vuelta. Gracias, Demian. Bienvenido usted también, hermano. La verdad es que quiero decirles algo a todos los que nos escuchan antes de empezar. Si eres poeta y sientes que este negocio no es para ti, que se queden, porque lo que vamos a hablar hoy no va a convertirlos en vendedores como tal, va a convertirlos en alguien, en personas que pueden vivir de lo que ya son en sí. Bueno, eso, con ese comentario nada más ya me tienes la atención agarrada y estoy seguro que también a nuestros escuchas. Bueno, Luis, empezamos por el principio. Y el principio, según la estrategia que vamos a explorar el día de hoy, que no es la única, no es escribir un poemario, es validar. ¿Qué significa validar para un poeta? Porque cuando escucho esas palabras pienso en el startup o en una hoja de Excel, no en las metáforas y los endicasílabos. Exacto, exacto. Digamos que ese es precisamente el primer error que cometemos nosotros los poetas, y es pensar que validación es algo que hacen los que venden cosas, no los que crean arte. Pero escúchame bien, viejo Demian. Validar para un poeta significa una sola cosa. Y antes de invertir 2 años en un poemario de X cantidad de páginas, pregunta si hay afuera, ahí afuera, que alguien que tiene algún problema o el hambre que tu poesía puede llegar a alimentar o a resolver. Y si la poesía resuelve cosas, resuelve soledad, resuelve la necesidad de nombrar lo que no tiene nombre, resuelve el duelo, por ejemplo, resuelve el asombro. Entonces la pregunta no es, ¿le va a gustar mi poema a la gente? Ojo, la pregunta correcta es, ¿hay una audiencia específica que ya está buscando lo que yo escribo? Entonces, ese cambio de pregunta es muy importante tenerla en cuenta. Ya, bueno, tú lo sabes muy bien como poeta, ¿no? Yo no soy poeta como tú, pero ¿cómo valida eso sin publicar primero? Bueno, digamos, podríamos decir que habrían 3 movimientos, por llamarlo de alguna manera. Ok, Primero, o publicas fragmentos en las redes sociales, ¿ya? Eh, puedes no publicar todo el poema, o puedes llegar a hacerlo. Eh, puedes escribir versos, puedes publicar imágenes referentes al tema del poema, eh, una pregunta que tu poesía responde, y observar. Lo que genera más comentarios, los más guardados, más gente que dice, eso me pasó a mí, que se sienten identificados con lo que publicaste. Ese, digamos, ese es tu nicho. Segundo, si tienes acceso a podcast, si tienes acceso a podcast, porque seamos claros, no todo el mundo los tiene, o a YouTube, habla de los temas de tu poesía antes de publicar el libro.
yo quisiera hacer una salvedad aquí. Estos temas a veces son complicados de decir porque el arte empieza uno a generarlo, ¿sí me hago entender? Sí, Pero es bueno tenerlos en cuenta porque nos ayuda a mirar y a ubicar nuestro nicho como lo hemos estado haciendo, ¿oyes? sí, Entonces es importante tenerlo en cuenta antes de continuar. Digamos, en los que hablamos de los temas de los podcasts y de YouTube, es bueno hablar de los temas de mi poesía antes de publicar el libro, sí, si se puede, lógicamente. claro. Si escribes, por ejemplo, sobre migración, hablar de migración, si escribes sobre el cuerpo femenino, hablar de ese tema, sobre romanticismo, sobre melancolías, sobre superación, buscar esos podcasts o en YouTube donde puedas hablar de esos temas. Inclusive de Ujú. política, porque yo he visto Sí, poesías muy relacionadas con política. completamente. La idea es precisamente ir enfocando hacia dónde buscar esos medios en donde yo pueda empezar a hablar y a explorar el tema del que yo quiero o estoy tratando de escribir. Ok. Digamos, la audiencia que te sigue en esas conversaciones, digamos, es la que va a comprar el poemario en definitiva, porque se está identificando con el tema que tú estás tratando de plasmar en tu poesía. Ok. Y el tercero, digamos, y en esto es el activo más importante que un autor debe empezar a tener el 2026 y es, empieza a construir tu lista de correos. Eh, Doy también una salvedad, es algo que estoy tratando de empezar a generar. La idea de este podcast es descubrir aquellas situaciones que por errores propios no hicimos en un pasado, pero que estamos identificando y es bueno que las personas que nos escuchan deban empezar a desarrollar. No es Instagram, digamos, no es en Instagram, no es en TikTok, es una lista de correo donde tú eres el dueño de los datos como tal, porque el algoritmo de Instagram en cualquier momento puede eliminarte todos los 1000 seguidores que tengas o 2000 seguidores que tengas, ya, y a tu lista de correo, pues como es propia, no, en ningún momento ningún algoritmo va a ir a tocarla. Bueno, sí, eso es muy importante, ¿no? Tener esa lista de personas que le interesa tu poesía, en este caso, para poder mantener el contacto, la relación y además que cada vez que hagas un lanzamiento de un libro, poder decirle, hey, aquí está ese libro. Así que ya tenemos esa primera lección ahí, hacer tu lista de correos electrónicos o de contactos, tenerla ahí pendiente para el momento que vayas a publicar tu próximo libro. Ok, ya validamos. Sabemos que hay una audiencia. Ahora hay que escribir ese poemario o ese libro. Y aquí viene la pregunta que todos tienen, que de todos se quieren hacer, ¿no? Nadie quiere formular, pero todos se quieren hacer, ¿no? ¿Puede un poeta usar inteligencia artificial sin traicionar la poesía? Tremenda pregunta. Sí, esa es la piedra en el zapato. Hombre, mira, la respuesta, digamos, correcta, digamos que es sí, pero con una condición innegociable. Digamos, lo que siempre hemos resaltado y recalcado aquí en el podcast y es que la IA no puede reemplazar tu voz. La IA puede servirte como copiloto, pero el piloto debe seguir siendo tú. Digamos, aquí sí quiero, antes de continuar, quiero hacer una salvedad. La idea nuestra es darle a los oyentes y a los que nos escucha, a nuestros lectores también y los que nos ven, las opciones que hay. Estamos en el 2026, donde la tecnología está cada vez más desarrollada. Eh, mi idea puede uno a veces no compartirla, pero esas son las opciones que hay. Entonces, para quien nos escucha, ofrecemos esas opciones. Si quiere seguirlas o no, es completamente individual la decisión. Sí, Por ejemplo, no es una estrategia amarrada, ¿no? Es la estrategia que estamos proponiendo aquí de acuerdo a de lo que hemos observado y lo que hemos en el apreciado mercado, exacto. en el mercado en este 2026, ¿no? Pero En no es este la única 2026. estrategia. No, hay muchas, cada quien es más. Está la parte clásica, el que quiere continuar con escritos y después mirar cómo lo desarrolla. Pero la tecnología está ahí y la idea nuestra es mostrársela
sin ningún tipo de apasionamientos y sin ningún tipo de inclinación hacia la uno o hacia el otro lado. Déjame decirte, por ejemplo, Demian, cómo funciona el flujo para este año, que es lo que hemos investigado. Digamos, se llama el método de dictado y funciona así. Por ejemplo, en lugar de ponerte a escribir directamente el poemario, ¿ya? Grabas, digamos, 10 o 20 horas de audio donde tú hablas. Hablas de los temas del libro, respondes preguntas que tu audiencia te ha hecho, cuentas las historias detrás de los poemas, porque todo poema tiene una historia, independiente de si es ficticia o real, pero tiene una historia que contar. Narras al mundo qué quieres construir. Digamos, en este audio lo transcribes con herramientas como Otter ahí o incluso el propio ChatGPT, y de esa transcripción emergen los temas, los matices, las tensiones del libro. La IA organiza, aquí empieza la parte importante, que la herramienta que te sirva como eso, como una herramienta. La IA organiza, la IA detecta huecos, vacíos, la IA puede generar un borrador rápido, ojo con esa parte, puede generar un borrador rápido basado en tu propio material. Ujú. Ya, esta parte es bastante polémica, pero es lo que puedes llegar a hacer. Hay que tener esto importantísimo. Ojo, lo que la IA nunca va a replicar es tu opinión, tu posición, tu manera de ver el mundo. Eso es lo que hace que tu poesía sea tuya y no de nadie más. Ojo con esa parte. Y en el mundo donde ahorita todo el mundo puede generar texto en IA, eso es algo que tapar el sol con un dedo, decir que no. Tu opinión genuina es el diferenciador más poderoso que tienes. Por eso Sí. en este podcast lo resaltamos mucho. No pierdas tu voz, es lo importante. Sí, bueno, quiero meter la cuchara ahí en la parte para grabar la voz. Existen herramientas como Whisperflow y existen herramientas hoy en día como ChatGPT que te permiten grabar directamente tu voz y a partir de ahí, tomar esas notas, poder crear lo que vienes hablando tú ahí. Entonces, Exacto. pero sin embargo, no es la inteligencia artificial la que escribe el poema, ¿no? Organiza el mundo en que nace el poema, organiza la estructura de lo que tú estás diciendo, pero no es quien escribe el poema. Sí, 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 exacto. Y hay otra cosa práctica que quiero mencionar porque los poetas preguntan sobre este tema, sobre el software, por ejemplo, para organizar el manuscrito. Scrivener sigue siendo el rey en este 2026, las últimas datos que tenemos. Te permite ver la estructura del libro en tableros, o mover secciones, ver el flujo completo del libro como tal. Y para maquetación final, Atticus es el estándar, digamos, en este 2026 que se impone. Genera archivos listos para impresión física y para Kindle al mismo tiempo. Esta parte es muy importante tenerla en cuenta porque digamos que nos agiliza el trabajo y y genera lo que siempre hemos dicho, la tecnología como una herramienta para optimizar el trabajo. Digamos, lo que hacen estas herramientas y lo hacen con un nivel profesional que antes costaba contratar, digamos, a un diseñador para realizarlos. Bueno, excelente. Entonces ahí tenemos Scrivener para estructurar, Atticus para publicar y bueno, toda esta tecnología al servicio de ustedes, poetas, no al revés, ¿no? Ya tenemos el libro, ya está maquetado y aquí viene el momento que todos los poetas temen casi tanto como el rechazo a publicarlo. Luis, explícame lo siguiente. ¿Cuál es el error más grande que cometen los poetas en el lanzamiento? Bueno, aquí sí hasta levanto la mano porque el error cometido, digamos, si es pensar que publicarlo en silencio, o sea, simplemente publicar el libro y esperar que Amazon haga el trabajo por ti, ¿ya? Mire, Amazon sigue siendo la plataforma con mayor visibilidad global para autopublicación en este año, eso no tiene discusión. Digamos, la distribución en 190 países sin costo de entrada, regalías de hasta el 70% en ebooks,
pero Amazon no te va a promover si tú no llevas tráfico primero. Eso sí es de ahí. Tú puedes colocar el libro ahí, pero de ahí en adelante es tu trabajo, que lo hemos recalcado mucho en este podcast también. Y aquí es donde viene la estrategia que tiene el mejor retorno de inversión que he visto en este momento, el tour de podcast. En los 90 días previos, ojo con esta opción, es una idea, como todo. En los 90 días previos al lanzamiento o en los 90 días después, la idea es, lo ideal es, digamos, que sea en los dos, los 90 antes y los 90 después. Apareces como invitado en la mayor cantidad de podcasts que puedas. Nos vamos a dar un dato, en la mayor cantidad de podcasts que puedas. No de poesía necesariamente, podcast de bienestar emocional, si tu poesía habla del duelo, de superación personal, podcast de identidad latina, si tu poesía habla de migración, por ejemplo, podcast de la mujer, si habla, por ejemplo, tengo en la asociación de mi libro hispano, hay una que leí por ahí, empoderadas diversas, creo, es un tema que lo he visto por ahí. Entonces, por eso, dependiendo del tema que tú tengas, también vi una antología que se va a hacer ahorita con respecto a la poesía para tratar el duelo. Hay diferentes temas, entonces tratar de participar en todas esas opciones para digamos, con cada aparición generar credibilidad inmediata. Eso es lo importante. ¿Ya? Y generar algo igual de valioso que es el contenido reutilizable. Ojo con esa parte. De cada entrevista de 45 minutos, por ejemplo, puedes extraer 10 clips para Instagram, 3 hilos para X o Twitter de antes, 2 emails para tu lista. Digamos esto multiplicando tu presencia, esto sirve para multiplicar tu presencia sin crear contenido nuevo desde cero. Excelente. De paso, quiero aclarar que no es una idea, ¿no? Es una estrategia y esa es la estrategia que nosotros que vamos a lanzar ahora no solamente un libro de poesía, sino que estamos lanzando nuestro booklet, ¿verdad? ¿Será que lo decimos? No lo decimos todavía. Vamos a dejarlo ahí en suspenso. Vamos a lanzar el booklet, ¿verdad? Es una estrategia que nosotros, como sabemos qué es lo que está funcionando hoy en día de hoy, vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, son de 30 a 50 podcasts en 90 días. ¿Y cuánto costaría eso más o menos, poeta? Bueno, si lo haces tú mismo buscando los programas, enviando el pitch, programando las grabaciones, el costo es cero en dinero y alto en tiempo. Hay servicios de booking de podcast que cobran entre 300 y $800 al mes. Pero para un poeta que empieza, te recomiendo hacerlo manual, la verdad. Tú conoces mejor que nadie qué podcast escucha tu lector ideal. La idea es ubicar eso primero que todo. Y una trampa importante, digamos, no dependa solo de Amazon. Vende directamente desde tu propio sitio web, empezando a desarrollarlo, eh, o desde una herramienta como Gumroad o Payhip, porque cuando vendes directo, capturas el email del comprador. Esa parte es muy importante y ese email vale más que el lazo a largo plazo, digamos, vale más que la venta misma como tal. Excelente, ¿no? No es solamente captar al lector o al comprador, no solamente es venderle, también es mantener la relación con esa persona y crear una cercanía. Y eso es cambiar completamente la lógica de lo que sabemos de la venta de poesía o de libros hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, Luis, y llegamos al punto en que yo creo que más vas a sorprender a los poetas que nos escuchan hoy, porque todo el mundo asume que el negocio de la poesía está en vender el libro. Y tú me dijiste algo antes de empezar a grabar que me dejó pensando, que el libro no es el destino, es la puerta. Explícame eso. Bueno, el dinero real, y lo digo sin vergüenza, porque los poetas merecemos vivir como cualquier persona, eso no hay que negarlo. Digamos, no va a venir, ese dinero real no va a venir de las regalías del poemario. Es una parte, aporta, no hay que negarlo también. Necesito que escuchen esto con claridad. El poemario bien posicionado en Amazon puede vender entre 50 a 200 copias
en el primer mes. Eso es algo bastante, por no decir, sería un hit, eh, si hay una audiencia construida, por ejemplo. Pero pues la mayoría de nosotros los poetas empezamos de cero, así que háganse a la idea. A 2.9 el ebook con 70% de regalías, esos son digamos entre 100 y $420. Es un buen comienzo, es un buen comienzo, no, es un excelente comienzo. Yo diría que es complicado de lograrlo, pero se puede. Pero digamos, no es un negocio en sí. El negocio viene de lo que construyes después del libro, o mejor dicho, con el libro como punto de entrada. La escalera funciona así, digámoslo así, por poner una terminología. Contenido gratuito, tus redes, tu podcast, tu canal de YouTube, aquí encuentras al lector. Segundo, el libro, la puerta de entrada a un universo, digamos, más profundo. El lector que compra el libro ya confía en ti, porque ya te conoce. Tercero, una comunidad privada o membresía, un espacio donde los lectores pueden estar más cerca de ti. Esto genera, digamos, esa fidelidad y esa confianza que el lector busca en el escritor que sigue. Leer el avance, hacer preguntas, pertenecer. El cuarto, digamos, sería un taller o curso digital. Y esta parte es bueno tenerla clara. Son servicios que puedes empezar a ofrecer. Por ejemplo, un taller de escritura poética que algunos quieren empezar a profundizar o a mejorar su escritura, o un curso de cómo publicar poesía de forma profesional. Y quinto, mentoría o acompañamiento uno a uno, para que esas personas que requieran o que quieran, digamos, un acompañamiento personal más privado. Y para los lectores que, digamos, estén como que quieran ir, digamos, más lejos en la relación contigo, más personal o más profesional dentro de lo personal, pero más privada. Claro, y hay que construir esas relaciones, por eso es tan importante que todas aquellas personas que nos están escuchando o que nos que quieran hacer crecer eh, su, su, su mensaje, hacer llegar su mensaje y que no solamente hacerlo escuchar, sino también poder vivir ello, se unan a nuestro movimiento de autores sin permiso en School, ¿no? Y aquí abajo le vamos a poner el enlace para que lo puedan hacer. Es muy importante que no solamente te relaciones con personas que te compren, sino también te relaciones con personas que están en la misma situación que tú, por llamarlo de alguna manera, y que puedas hablar unos con otros y darse cuenta las similitudes y las cosas que son diferentes y aprender unos de otros. Entonces, el poema abre la puerta y detrás de esa puerta hay un ecosistema completo. ¿No es así, Luis? Exacto, exacto. Y lo más poderoso de este modelo es que es completamente auténtico para un poeta, porque no estás vendiendo algo ajeno a lo que ya eres. Estás invitando a las personas a profundizar en el mundo que ya creaste. El libro no es el producto final, el libro es el filtro que atrae a las personas que de verdad quieren estar en ese mundo. Excelente. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? El libro es como un filtro, ¿no? O una carnada, dependiendo de cómo lo quieras ver, dependiendo de tu punto de vista. Pero es el que va a traer a la persona, pero eso es apenas el principio, o sea, apenas comienza, ¿no? Luis, antes de cerrar, quiero tocar un tema que me parece crítico y que tú mencionaste al principio casi de pasadita, el nicho. ¿Por qué en la poesía la tentación de escribir para todo el mundo es enorme? La poesía habla sobre algo universal, ¿no? Del amor, de la muerte, del tiempo. ¿Qué le explicas a un poeta que necesita, cómo le explicas a un poeta que necesita tener un nicho? Bueno, le diría esto, lo universal solo llega a través de lo específico. El poema más universal que puedes escribir sobre el duelo va a tocar más profundo si está escrito desde un duelo muy concreto. El poema, digamos, el poema universal sobre el amor nace de un amor muy particular, de una situación muy particular con respecto al amor. Lo específico no limita, expande.
Y en términos de mercado, escribir para todo el mundo en 2026 es escribir para nadie. Ser tan genéricos es escribir para nadie. No porque la gente no aprecie la poesía universal, sino porque el algoritmo, estamos en la época de la tecnología y hay que hablar de los algoritmos. Las búsquedas en Amazon, los grupos de lectores, todo funciona por nichos. Si tu poemario está claramente dirigido a mujeres latinoamericanas que vivieron la migración, ese libro tiene una audiencia que puede identificar, que digamos que se puede identificar, encontrar y activar. Si está dirigido a todos los lectores de poesía de una manera genérica, están compitiendo, digamos, con Pablo Neruda, con Octavio Paz, sin ninguna ventaja. Ok, antes de continuar, quiero aclarar este punto, ¿no? Un nicho de mercado es un grupo muy específico de consumidores dentro de un segmento más amplio, ¿ok? Para aquellas personas que no entiendan bien lo que es un nicho. Entonces, bueno, hablando del tema del nicho, el nicho no es una limitación artística, es una decisión estratégica, ¿correcto? Sí, a menudo definir el nicho te hace mejor poeta, aunque uno no lo crea, o a veces de pronto por desconocimiento no lo crea, porque te obliga a ir más hondo en una experiencia específica, en lugar de quedarte en la superficie de lo que todos ya saben. Una advertencia final, el nicho no es para siempre. Puedes empezar en un nicho específico y expandirte con el tiempo, pero arranca con foco. El foco construye autoridad y la autoridad es lo que te permite eventualmente hablarle a todos. Exacto. Bueno, tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Que arrancaste en un nicho específico, ¿verdad? Tu poesía melancólica y después lanzaste tu libro de poesía para niños, ¿no? Un poco Sí, melancólica también, dicho sea de paso, no te sí, fuiste muy lejos, pero cambiaste hacia al área de los niños, ¿no? ese es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, queda claro que arrancas en específico y expandes después, ¿no? Con eso es el aprendizaje que me queda de eso que me estás diciendo ahora, ¿no? Sí, perfecto. Bien, hagamos un resumen de lo que construimos hoy. Uno, digamos, valida antes de escribir, publica fragmentos, partes del poema, versos. Escucha qué resuena. Empieza tu lista de correos antes del libro. 2. Usa la IA como copiloto, no como autor. Ujú. El dictado y las herramientas de organización aceleran tu proceso sin robarte tu voz. 3. El lanzamiento requiere tráfico tuyo. Te- por poner un número, 30 podcasts en 90 días, por poner un número. Digamos, es la estrategia con mayor retorno en este momento. 4, el libro es la puerta, no el destino. Diseña la escalera de valor desde el principio. Y 5, el nicho no limita, construye lo específico es lo que te hace encontrable y lo que te hace profundo. Si eres tan genérico, entras en una bolsa en la que está todo el mundo. Esa es la idea de ser más específico. Exacto. Entonces queda claro que no es el libro, es todo un ecosistema y eso es lo que debemos darnos cuenta todas las personas que escribimos, no solamente los poetas, sino todas las personas que escriben o que escribimos, porque yo también escribo, debemos saber que no se trata solamente de un libro. Si eres poeta y llevas años sintiendo que este negocio no es para ti, que el arte y la estrategia son un mundo distinto, este episodio es la prueba de que no es cierto. No tienes que elegir entre ser artista y construir algo sostenible. Puedes hacer las dos cosas. Y la comunidad o el movimiento que necesitas para hacerlo ya existe, se llama Autores sin Permiso. Es nuestro movimiento en School para autores hispanoamericanos que toman el control de sus publicaciones sin esperar permiso de nadie. Poetas, narradores, autores de no ficción, todos construyendo algo real.
el enlace, como ya comenté anteriormente, lo pueden ver acá abajo en el episodio y pueden empezar a unirse desde ahora mismo. Sí, perfecto. Los invitamos para que se unan a nuestra comunidad. Lo que sí es claro también y es que tengan en cuenta que su trabajo importa, su voz importa y merecen todo lo necesario para que esa voz llegue lejos. Eh, Hoy dieron un paso en esa dirección y es escuchar y es ver que no necesariamente es solo tener el libro, también hay que tener claro una estrategia. Excelente. Bueno, poeta, eso parece que sea todo por el día de hoy. ¿Tiene algo más que agregarle al podcast? No, agradecerles la atención y que nos sigan escuchando, nos sigan viendo y también que se unan a nuestra comunidad. Chévere, el movimiento de autores sin permiso, no se olviden de eso. Los esperamos ahí para conocerlo. Por cierto, que para el próximo domingo vamos a reunirnos en vivo dentro del movimiento para que nos conozcan y con nosotros conocerlos a ustedes y poder responder algunas preguntas que tengan y aprender entre todos nosotros sobre cómo publicar de forma eficiente y efectiva. Bueno, poeta, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el próximo domingo. Listo, así quedamos. Listo. Que descanse. Esto fue todo por el día de hoy. Espero haya disfrutado del programa y que te suscriba y comparta con otras personas que les pueda interesar este tipo de información. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuando la tinta seca.